Aquí estamos de regreso y para la siguiente parte del conversatorio me gustaría presentar al panel que nos acompaña en esta mañana y a quienes agradezco su gran disposición de compartir con nosotros no solamente su tiempo, sino sobre todo sus valiosas perspectivas sobre la traducción de la edición de la Agenda Común para El Salvador y en qué ven a Naciones Unidas como aliado. También una cordial bienvenida a nuestra audiencia virtual, que invito a que puedan plantear sus preguntas en el chat de la plataforma. Nos acompaña el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, el señor Francisco Lazo, el jefe de la cooperación de la Unión Europea, Miguel Ángel Varela, la directora de la Oficina de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la licenciada Rosa Girón, y la directora de País de Plano Internacional, la señora Carmen Elena Alemán. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos 3 preguntas y queremos que iniciamos con una parte que se refiere a lo que a nuestro bienestar, el bienestar de las personas en la sociedad salvadoreña. Están allí los temas de la superación de la pobreza, la mejora de los servicios sociales, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a tantos otros temas más que sentimos cada día. Entonces, quiero hacer la pregunta, ¿cuáles creen son las principales acciones que se pueden impulsar para alcanzar más bienestar para todos y especialmente de aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad o en el idioma de la Agenda 2030 están más dejados atrás? Entonces, la palabra está abierta. Por favor, sus opiniones. Bueno, voy a romper el hielo. Es un cuestionamiento muy interesante, muy de actualidad. Está en consonancia con el ODS de la Agenda 2030 y de ver qué acciones se pueden hacer para poder lograrlo. Debemos de tomar en cuenta que el último año, los últimos 2 años, el 20 y el 21 han sido atípicos por estar enfrentando la pandemia y muchos de los avances no se han parado o en algunos casos retrocedido. Entonces, ¿qué acciones hay que tomar? Miren, recuperar el tiempo perdido para poder avanzar. Ya en la gestión de gobierno se está haciendo bastante. El crecimiento económico de este año es espectacular, nunca se había tenido 9% de expectativa a eso, y eso ya que nos coloca. El tiempo perdido del año pasado ya se recuperó, y para el 2022 estaremos en unas situaciones mejores que como estábamos en el momento previo a la pandemia. Por lo tanto, los recursos ahora se pueden estar ya liberando para poder avanzar en aquellos aspectos que se han retrocedido. Voy a decir algo. En educación, el hecho de haber tenido las escuelas sin presencialidad, no estoy diciendo que no haya habido continuidad en el método de enseñanza-aprendizaje, pero ahí vamos a experimentar retrasos, y más que todo en la educación inicial, cuando los niños aprenden a leer y a escribir y ya además la socialización con sus compañeros no se ha tenido adecuadamente. Entonces, ahí debemos de recuperar aspectos. El hecho también de haber puesto más recursos para el combate a la pandemia, en cierta medida se han descuidado recursos para atender otras morbilidades. Entonces, se debe de recuperar todos estos espacios perdidos
Y yo agradezco al sistema de Naciones Unidas cuando uno lee y revisa el marco de cooperación para el próximo quinquenio, ahí hay elementos fundamentales para poder avanzar en todo esto que se ha retrocedido. El plan que se tiene elaborado por CEPAL para atención del Triángulo Norte y el sureste de México es un elemento importante que se debe de buscar y fortalecer. Con la cooperación internacional, Naciones Unidas, Unión Europea y todos los demás, de afianzar por lo tanto la cooperación con el ODS número 17, que es fundamental en todo esto. Muchas gracias, señor Lazo. Podemos, obviamente, para apoyar, estamos hablando de vida social, pero podemos apoyar desde todo el mundo, ¿verdad? Creo que todos los vulnerables, por eso que estábamos teniendo por eso, realmente vulnerabilidad, podemos decir todos, ahora tenemos una avanzada, ahora tenemos una pandemia, podemos empezar a identificarle, no tiene hasta ahora, sabe que es una pasada, sabe que tiene un lo que realmente es quisiera tocar dos grupos poblacionales que me parece que son dos jóvenes, específicamente mujeres y niños. Y precisamente debido a esto que ha pasado durante el proceso de pandemia, que ha pasado durante el proceso de pandemia, realmente específicamente ya en población y bueno, pero hay una cifra que trae el Ministerio de Salud que me ha alarmado mucho, y es que en el año 2020, durante los meses de abril a junio, que fue justamente el momento del confinamiento, se incrementó el embarazo de niñas de 10 a 14 años un 80% respecto al año anterior. Entonces, realmente, si yo hablo de vulnerabilidad, me pongo en los pies de esas niñas de 10 a 14 años en una situación de confinamiento, cuando no ha tenido acceso ni a la escuela, ni a su círculo de protección, y estando dentro de su casa, viviendo con su familia, donde teóricamente recibe protección, hemos tenido un aumento insignificativo de casos de embarazos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La pregunta acá es, ¿qué acciones podemos tomar? Y yo realmente, siendo referencia a este grupo, pienso que como sociedad tenemos realmente que tomar conciencia del sentido de protección a nuestra niñez, ¿verdad? Específicamente en este caso de niñas, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que como familias, que como actores cercanos debemos de estar asumiendo para poder realmente ofrecer una vida digna, una vida plena a las niñas en un etapa de crecimiento? Y obviamente aquí, cómo los demás actores nacionales nos integramos. Muy importante la pregunta. Primeramente, aplaudimos esta iniciativa de la oficina de la coordinadora residente, porque precisamente también estas actividades se suman a ver qué acciones debemos hacer para no dejar a nadie atrás. Porque en este espacio podemos compartir ideas y al mismo tiempo acceder con los estudiantes de esa población para tener esa retroalimentación de que en conjunto, como país, debemos de realizar. También es importante mencionar, y retomando lo que decía muy bien el doctor sobre el acuerdo que hemos recientemente firmado en el mes de septiembre, que precisamente se recalcan 3 dimensiones a las que les estamos apostando para ver que estas personas que están quedando en esta condición de vulnerabilidad pues salgan de ese espacio, que son la dimensión económica, la medioambiental y por supuesto la social. En la medida que las políticas públicas se están orientando con un gran esfuerzo, como ya lo decía muy bien el secretario, que la pandemia nos ha venido a dejar una serie de visibilizar desigualdades que ya existían, pero que estamos, si lo vemos desde la perspectiva de oportunidades, a tiempo de saber qué rumbo tomar. Y precisamente en el marco de esas acciones, consideramos que retomar esas dimensiones como enfoque prioritario para no dejar a nadie atrás es importantísimo.
principalmente porque, como lo veíamos en el video también, nos estancamos o vemos más adelante, ¿verdad? Problemas siempre van a existir, pero evidentemente hay que tomar acciones desde ya, y repito, desde estas tres dimensiones que hemos visto y mencionado, es importante seguirlas atendiendo y ver cómo nuestras poblaciones vayan saliendo de esa situación de vulnerabilidad, las niñas, por supuesto, las mujeres jóvenes y las juventudes en general, que nos enfrentamos a retos cada vez nuevos, máximo esta nueva globalización en la que nos debemos de ir acomodando y ver cómo vamos a trabajar, porque las futuras generaciones van a necesitar respuestas también, y al mismo tiempo esos compromisos grandes que tenemos como naciones del sistema de Naciones Unidas, que es dar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, no por un cumplimiento formal, sino más que todo porque esto implica parte del desarrollo. Y el parte del desarrollo, si lo vemos de una perspectiva humanística, por supuesto, tiene que ver precisamente con eso, que todas las personas tengamos la capacidad de poder dar nuestras aportaciones y al mismo tiempo de desarrollar nuestras capacidades de agencia también. Entonces, sin duda, quiero insistir en estas tres dimensiones, en la parte económica, de social y medioambiental, que van conjuntamente relacionadas a fin de alcanzar todas estas acciones. E insistir, y repito, que aplaudimos este tipo de acciones porque podamos conversar y que las personas que nos están sintonizando también sepan cómo es este proceso y que puedan sumar a toda esa transformación de nuestro país. Bueno, yo, suscribiendo todo lo que dice la compañero de manera inicial, quizá por abordar otro ángulo un poquito más abstracto, yo creo que cuando hablamos de bienestar y de inclusión, es algo consensual, que es un resultado que no vendrá del mercado, no vendrá de las fuerzas del mercado trabajando y creando riqueza, sino que tiene que haber una intervención. La pandemia lo ha hecho absolutamente obvio en todo el mundo, y para que pueda haber una intervención pública con resultados eficientes hacia el bienestar y hacia la inclusión, tiene que haber, en mi opinión, dos cosas: recursos públicos y un liderazgo político eficaz y eficiente. Para que haya recursos públicos tiene que haber crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico tiene que haber Estado de Derecho, separación de poderes, respeto por los derechos humanos, y si no existe eso, pues la inversión será poca y los empleos no serán de calidad. Al mismo tiempo, la integración económica regional, que es el modelo que la Unión Europea trata de exportar, las oportunidades de comercio que generan, de intercambio y de crecimiento económico, es una oportunidad para una región con países pequeños como Centroamérica, que comparten muchísimas cosas y que podría ser una forma de encontrar oportunidades de crecimiento económico. Y al mismo tiempo hace falta un sector público, obviamente, con un liderazgo eficaz y eficiente, con funcionarios funcionarios no es la palabra, porque funcionarios aquí son los cargos políticos, trabajadores públicos competentes y comprometidos, y al mismo tiempo un contrato social, como decía la coordinadora, que es una decisión soberana y que debe resultar en unas políticas públicas que vayan en una u otra dirección. Por ejemplo, hay que ajustar las expectativas a ese contrato social. En un país que tiene una carga, digamos, una tasa de presión fiscal muy baja, un 20%, pues hay que asumir que los servicios públicos que van a conseguir un cierto grado de bienestar y inclusión serán limitados. Si el acuerdo, el contrato social del país quiere llegar a tener un bienestar y una inclusión social avanzadas, la presión fiscal tiene que multiplicarse al menos por 2. Esas son decisiones soberanas y, en mi opinión, no hay alternativa. Puede haber contribuciones exteriores que ayuden a paliar las situaciones, digamos, más difíciles en un país, pero un país como Estado soberano tiene que decidir por sí mismo, su pueblo, sus instituciones, a qué quiere aspirar. Y en el fondo, si no ajusta sus expectativas a sus recursos, pues estará engañándose y en cierto modo, siendo todas las posiciones legítimas, lo que hay que hacer es aceptarlas y tratar de convivir con ellas. Sí, muchísimas gracias. Quizás podemos profundizar en un aspecto que me parece muy importante.
siempre hablamos que en la pandemia también tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? Es que tenemos que tomar las oportunidades que nos da la pandemia para cambiar las cosas de forma más profunda, no simplemente poner los parches. Y me gustaría saber cómo es esto en el tema de la igualdad, porque lo que ha pasado es que las desigualdades en la sociedad y en el mundo se han destacado mucho más, ¿no? ¿Cómo lo ven para la sociedad salvadoreña? Así, breve, debo pedir que sea 1 minuto por persona. Bueno, la igualdad, no solamente nacional, sino internacional, y la pandemia lo ha evidenciado, y la globalización ha evidenciado esto, ha desnudado. Porque cuando uno dice, miren, somos 7.500 millones, ¿qué es lo que se necesita? Si van a hacer 2, 3 dosis de vacunas, pues hagámoslo para todos, y que no quede centrado ni nacional ni internacionalmente. Aquí estamos avanzando bastante, por lo menos en eso. Hay algunos indicadores que tienen atraso, o no atraso, sino que históricamente han estado así, como es la discriminación hacia la mujer, en términos de ingresos, en términos educativos, en términos de trabajo, de oportunidades laborales. Es una oportunidad para avanzar en esto y de salir fortalecidos de una situación de este tipo, tomando en cuenta que se debe hacer un análisis sobre esta situación y ver qué oportunidades hay para avanzar. Que mencionó el tema de la discriminación contra la mujer, ¿no? En la pandemia se hizo visible que los trabajos de cuidado, ¿no? Que son gratis prácticamente, ¿no? Ponen la situación de la mujer en una luz en que no se ve igualdad, ¿no? En que el valor que aporta con este trabajo de cuidado no está reconocido por la sociedad, ¿no? Y creo que ahí puede haber un cambio interesante. Continuando con lo que mencionaba el secretario, y es que precisamente cuando hablamos de incluir y de ver que, insisto, la pandemia no nos vino a poner cosas nuevas, es decir, ya estaban, ¿verdad? Pero ha venido a evidenciarlo más. Creo que es importante y es una oportunidad ahorita para poder revisar todos estos mecanismos que nos van cada vez llevando a esta ruta de que tenemos que mejorar muchas cosas, que tenemos que cambiar y que al mismo tiempo, como mencionaba el secretario, que sea en términos equitativos, que permita que en realidad todas las naciones estemos en la medida de las posibilidades en una misma mesa común en la que nos permita avanzar. Bueno, la pandemia nos vino a afectar a todos, es decir, no solamente a una región, algunas que otras, obviamente las afectaciones fueron un poco más visibilizadas o más impactantes, tenían ciertas condiciones previas, ¿verdad? Igual nosotros no nos quedamos atrás en ese sentido y se han hecho una serie de esfuerzos en temas de educación, si bien es cierto, nuestra población y nuestra niñez principalmente, retomando de que este enfoque social va a quedar un poco relegado, porque cuando me refiero al enfoque social, precisamente que esta capacidad de socializar de nuestra niñez no está siendo desarrollada en su mayor magnitud, porque claramente las condiciones para la educación ahorita son bastante especiales. Sin embargo, habrá que revisar todos estos mecanismos, incluso las diferentes acciones que vamos suscribiendo, los próximos pasos que tenemos siempre en el marco de cooperación, para que permita equiparar y poner sobre todo, decir, sobre la mesa a las poblaciones, de que sean los primeros y que son al final nuestro futuro también, y somos nosotros los que tenemos que seguir echando marcha sobre esto. Y quiero insistir en esa última parte de revisar todos estos mecanismos que nos permitan equiparar. En temas de desigualdad, por el marco de la pandemia, hay muchos indicadores que nos muestran cómo el tema de desigualdad se agravó, ¿verdad? Y es evidente, como no estamos hablando de un tema únicamente nacional, sino internacional. Pero regresando a la realidad del país, ¿verdad? Nosotros en plan internacional hicimos un estudio que preguntábamos sobre la continuidad educativa. Obviamente el tema de la conectividad fue un tema que demostró, ¿no?, una brecha, ¿verdad? Continúa la educación principalmente quienes tienen acceso a la conectividad. Quien no lo tiene, pues obviamente creo que el Ministerio de Educación hizo mucho esfuerzo para alcanzar a esa población que no lo tenía, pero no fue lo más fácil, ¿verdad? Pero una de las razones en el estudio que nosotros hicimos que me llamó mucho la atención
es que las niñas que habían dejado de estudiar fue en su mayoría porque la familia decidió que fuera el niño el que siguiera estudiando. Y entonces, para mí, esa es una brecha desigual muy fuerte que lo denota. ¿Por qué? Porque no solamente denota el tema de continuidad educativa de una niña, sino que denota lo que la familia está viviendo. La familia vivió en un momento de una crisis económica que seguramente pues perdieron el empleo y que en un momento de crisis tuvieron que tomar una decisión. ¿Por quién decido? ¿Quién sigue estudiando? ¿La niña o el niño? ¿Verdad? Y las familias decidieron que siguiera estudiando el niño. Entonces, eso es una muestra de desigualdad. Otra muestra de desigualdad es que los jóvenes que no están pudiendo acceder a un empleo, quienes sí acceden únicamente, otro estudio también que hicimos en plan, el 7.5% de jóvenes accede a un empleo con todo el tema de seguridad social. Es decir, están accediendo a un empleo que no necesariamente les ofrece las condiciones sociales y por lo tanto son empleos informales, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿quiénes son entonces qué jóvenes son los que sí acceden a un empleo que le ofrece todo un entorno de seguridad, de protección? Entonces, definitivamente hay brechas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para romperlas? Yo creo que es la pregunta que todo como país creo que nos tenemos que responder, ¿verdad? Pero solamente pongo evidencias. Sí. Sí, yo creo que estas características culturales de la sociedad en El Salvador y en otros países no son consecuencia de la pandemia, obviamente, estaban ahí, se han agudizado las consecuencias negativas, pero yo creo que la particularidad, la singularidad de esta situación pandémica ha sido el multiplicar por 1 millón el impacto de la transformación digital. Yo creo que las oportunidades que ofrece a todo el mundo, incluidas, por supuesto, mujeres que tienen menos acceso a oportunidades económicas, las oportunidades que ofrece la transformación digital, en la medida en que seamos capaces de dar conectividad buena y asequible a todo el país y formación, la formación mínima para poder usar de forma educada e inteligente esas oportunidades, en principio, son infinitas las oportunidades que ahí aparecen. Y quizá la otra pata que debería acompañar a todo este esfuerzo es una regulación multilateral mundial de Internet, porque ahora mismo los riesgos y las oportunidades van a la par y lo que es imprescindible es una regulación mundial que ponga a la persona en el centro, que asegure el respeto de la protección de los datos personales, la limitación a la desinformación, el acoso. Yo creo que es un objetivo muy ambicioso, pero en fin, de forma multilateral, con las Naciones Unidas digamos, como líderes, tenemos que ir hacia ahí. Y es una fuente diferencial con respecto a lo que había hace 2 años, de potencial de mejora y oportunidades para todo el mundo, incluidos los más desfavorecidos. Creo que hemos juntado muchos elementos que son claves, ¿no? Tanto los contenidos del bienestar social que pueden mejorar, que deben mejorar, porque si no, una segunda pandemia así no sobrevivimos como sociedad, pero también los medios que tenemos para ello, los mecanismos, las herramientas como la digitalización, ¿no? Y en todos ellos hay estos elementos también que se relacionan con el bienestar social. Para tener una sociedad así, debemos también apostar en la transformación económica. Y digo transformación económica porque el progreso de la economía nos asegura, ¿no?, que creamos las bases para que ese bienestar pueda tener lugar, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo decente, que aquí fue hablado, ¿no?, que los jóvenes están obligados a tomar trabajo informal. El tema del trabajo decente es básico, es crítico para tener una sociedad sana, ¿no? Aprovechar los avances tecnológicos, ¿no? La sostenibilidad del medio ambiente cuando creamos industrias que crean energía o todo lo de vehículos, etcétera. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y también una economía resiliente a la crisis, ¿no?
y también las relaciones armónicas entre trabajadores y sindicatos, los empleadores y el Estado, ¿no? Esa unión tripartita que la OIT tiene muy en cuenta cuando trabaja sobre el trabajo decente. O sea, la economía tiene prácticamente una importante función en aumentar bienestar social. Entonces, quisiera preguntar, ¿qué iniciativas ustedes conocen, ya están en marcha, ¿no? ¿Y cuáles otras ustedes creerían son necesarias para lograr esa transformación económica que es social y ambientalmente sostenible? Hay un dato interesante en esto, y es todo ese drama de la emigración hacia los Estados Unidos, que es un drama. Mucha gente se pierde en el camino, es dejada, etcétera, etcétera, son deportados. El hecho de que entren a Estados Unidos no les garantiza que allá van a ser bien recibidos. Bueno, dejando todo eso de lado, tenemos ahí una fuente de oportunidad. Este año, según los cálculos que hay, vamos a estar recibiendo un flujo de remesas no menos de 7.000 millones de dólares. Jamás El Salvador había tenido ese flujo de recursos, de divisas, que no tienen contraprestación, son simples transferencias, no hay que pagar ni comprar nada por eso. Pero ¿cómo los usamos? Es lo difícil, lo complicado, se va para consumo. ¿Cuánto se debe de hacer una fórmula mágica de cómo vincular remesas con inversión productiva? Eso es un elemento fundamental de saber aprovechar sabiamente todo ese flujo que estamos teniendo y que no es despreciable. Yo estuve haciendo unos cálculos y los tuve que revisar para ver si era cierto. Per cápita, los 7.000 millones significan aproximadamente $1.100 por cada salvadoreño. Es decir, es también yo lo llamo, lo que más está combatiendo la pobreza y la marginalidad. Ese sacrificio de los salvadoreños que están ahí, lo debemos de saber aprovechar. También otros cálculos de la remesa promedio anda por los $330. Número general, digamos, un remesero en Estados Unidos está enviando, si no me equivoco, como $4.000. Cuando uno hace al año, cuando uno hace los 7.000 millones, entonces es 1.750.000 salvadoreños que se están esforzando con su trabajo para enviar esos recursos y que aquí beneficien a su grupo familiar, a quien ellos decidan. Pero se nos ve en consumo. ¿Por qué? Porque unilateralmente decidimos que había que aperturar la economía para no generar una presión inflacionaria, lo que los economistas conocen como el mal holandés. Esterilicemos ese flujo de divisas, y se esterilizó por lo menos adecuado, que es el consumo, cuando deberían de darse oportunidades para la inversión de ese flujo que tenemos. Ese es un elemento importante que debemos de saberlo aprovechar, y no solamente estar considerando que es la cooperación internacional de los organismos internacionales, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, bilateral. Si tenemos ya una fuente importante de recursos que, sabiéndolo utilizar inteligentemente, puede ayudarnos a resolver problemas que aquí tenemos. Eso debe de ser parte del OCS 17, esa cooperación que tenemos de los migrantes, saberla aprovechar en beneficio de la sociedad y generar condiciones económicas para que a futuro tengamos una economía más fortalecida, más resiliente y más de todo lo que estamos buscando. Desafortunadamente, no hemos encontrado el mecanismo para que ese flujo de dinero pueda ser utilizado productivamente. Y voy a dar un dato más con esos
7.000 que pueden llegar a ser 7.500 millones. En este año, si son 7.500 millones, da $1 para cada habitante de la humanidad, de la Tierra. Es decir, es un flujo no despreciable de recursos que debe de ser utilizado inteligentemente. Creo que al hablar de iniciativas, sí, voy a poner un ejemplo. De hecho, en el marco de la pandemia misma se sabe de que han existido una serie de acciones que la atención ha sido atender a la salud, pues, porque obviamente si no hay salud, ¿cómo movemos todo lo demás? Y hago esta mención primera porque en el marco de la transformación económica y lo medioambiental, como mencionaba, están estrechamente relacionados. Actualmente se están haciendo una serie de planes sectoriales, entre ellos está el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que precisamente va con ese enfoque económico, pero precisamente viendo en la parte agraria y al mismo tiempo medioambiental, porque estamos conscientes que en esta área hay algo muy esencial, que es la parte de la seguridad alimentaria. Somos un país altamente vulnerable frente a los desastres naturales, ¿verdad? Se han hecho una serie de esfuerzos y de iniciativas. De hecho, hace poco también tuvimos la firma del plan de respuesta humanitaria, ¿verdad? Que son todos esos esfuerzos y estas alianzas con estos amigos con los cuales podemos ir identificando oportunidades de mejoras y poder dar esa respuesta. Pero en ese sentido, tener a la mano la parte económica y la parte medioambiental tiene que ir siempre desde esta visión de transformación. Y esta parte de la transformación me llama mucho la atención con lo que mencionaba el secretario con relación a estas personas que optan por esta migración, ¿verdad? Que sabemos que los números nos dicen que en reiteradas ocasiones incluso son las juventudes. Y eso no únicamente por una condición económica o de seguridad, que obviamente se han ido mejorando y haciendo esfuerzos, y que se sabe que también hay todavía muchos peldaños que alcanzar. Ahora bien, y con esto quiero retomar la parte también, en el marco de esa transformación, algo muy importante que es la parte educativa. Y es porque en esta transformación económica, si lo vemos incluso desde la perspectiva de un trabajo decente, es decir, las personas por supuesto que tienen derecho a alcanzar un trabajo decente que le incluye incluso la previsión social, pero al mismo tiempo tienen que tener esas capacidades para poder ejercer dichos trabajos. Ya nos lo ha dicho CEPAL en reiterados informes para la región latinoamericana, que obviamente si no se tiene una formación adecuada, se repite ese ciclo de pobreza en que las personas tienen que regresar a un empleo, pues como decimos al salvadoreño, a lo que hay, no un trabajo decente, sí, porque no tener esas capacidades, esas competencias y todas esas formaciones para poder optar. Entonces, en la transformación económica es vital empezar desde esa semillita, que es la parte formativa. Formar a la niñez y, por supuesto, a las juventudes en todas estas áreas que son transformadoras. Se están haciendo incluso muchas visiones en educar a nuestras juventudes en la parte, por ejemplo, agroindustrial, porque sabemos que la industria y el mismo es importante. Hablábamos, y hago mías las palabras del jefe de la Unión Europea cuando dice el crecimiento económico, por supuesto que es importante para el desarrollo humano, pero de la mano va eso también, ir alcanzando estas formaciones que sean empáticas y coherentes con lo que estamos viendo para futuro. Entonces creo que hablar de la parte formativa en la transformación económica y coordinadora es importante relacionarlas. Quizás una palabra ahí, antes de que te doy la palabra, Miguel Ángel. El secretario, sí. El secretario general dijo algo que todos sabemos, ¿no? Que el crecimiento económico no debemos medir solamente con el PIB. Debe ser medido por varios factores, ¿no? Y creo que lo que usted dijo lleva a esta afirmación, que tenemos que buscar de medir también el crecimiento económico con sus efectos que tiene sobre las diferentes partes de la población y para el bienestar del país, para poder invertir justamente en la digitalización. Todo el sistema de pagar impuestos, todo el tema del uso del dinero del Estado, creo que ahí viene con mucha importancia. Bueno, y ahí te doy la palabra. Tiene unos minutos extra. Todo es perfectamente pertinente. La educación obviamente es esencial para poder aprovechar las oportunidades de la transformación digital. Y de nuevo yo insisto en que
Para lograr esta transformación económica y empleo digno hace falta un sector público fuerte, que regule de forma eficiente y muchas veces no es más que buscar el buen ejemplo que existe, que hay muchos países que tienen regulaciones fantásticas y que funcionan. No se trata de inventar tampoco nada. Un sector público fuerte que regule y al mismo tiempo una seguridad jurídica que permita que las empresas privadas inviertan y creen empleo. Sin seguridad jurídica la inversión no va a venir al país. Y sin inversión no hay empleo, y no hay empleo porque no es ni digno ni indigno, no hay empleo. Y para generar esa transformación económica, las oportunidades son mayores cuanto más grande es el mercado. De nuevo, la integración regional, la integración centroamericana, parece algo natural para conseguir un mercado más grande, conseguir economías de escala, que los inversores tengan más interés, más apetito por venir a instalarse aquí, tener reglas comunes, impulsar el SICA o instituciones que ya existen, darles más fuerza. Y aquí tengo que insistir, el modelo de la Unión Europea que proponemos, que es ahondar el multilateralismo con el que nació, porque el origen de la Unión Europea es el mismo que de Naciones Unidas, tratar de asegurar la paz cooperando entre distintos países, a menor escala y después mucho más profundizado. Pero en el fondo es generar oportunidades económicas, hacer un mercado único con las mismas reglas, y eso la experiencia muestra que multiplica las oportunidades y los resultados son buenos. Realmente creo que es un reto, ¿verdad? Los países estamos centrados en generar, como usted dice, un PIB, un crecimiento económico, y ahí creo que es como el indicador para ir mostrando crecimiento, lo estamos haciendo bien. Pero entre esta búsqueda de crecimiento, pues probablemente estamos afectando todo el consumo de los recursos naturales. Estamos sacrificando crecer económicamente con la industrialización y sin ver cuáles son todos los impactos negativos en el consumo, el uso de los recursos naturales. Y eso se vuelve un ciclo. Y lo veo así. Crecimiento económico, afectamos nuestros recursos y luego tenemos impactos medioambientales que se vuelven desastres que al final terminan afectando nuevamente a la población más vulnerable. ¿Lo vemos con qué? Desastres naturales que terminan con los medios de vida de las poblaciones rurales, por ejemplo. Y nuevamente, las mujeres son las más afectadas. Los niños y las niñas son los más afectados. Porque ante inundaciones, ante desastres, los medios de vida de esas familias más vulnerables son los que se pierden. Y nuevamente, crecimiento económico, pero al final siempre las familias más vulnerables y desfavorecidas son las que pierden sus recursos, que son pocos, ¿verdad? Y nuevamente, entonces, ¿qué es lo que proponemos? Yo creo que es algo también pensando en cosas prácticas que pienso que ya en muchos países están poniendo en acción. Por ejemplo, es volver a esa idea, y ayer estaba leyendo una idea sobre microfarming. Tenemos que empezar nuevamente a, por ejemplo, usar los pequeños recursos, los pequeños espacios que hay en las viviendas y empezar, por ejemplo, a hacer nuevamente temas de agricultura orgánica. Algo súper práctico, agricultura orgánica, y es algo que de hecho pues hay bastante ahora interés de consumo, ¿no? Por todos los productos orgánicos. No utilización de pesticidas, usar uso de recursos de pesticidas orgánicos, todo lo que sea orgánico. ¿Por qué? Porque eso también nos puede llevar a un crecimiento, económico, pero de una manera más sostenible, sin el daño al medio ambiente y también cuidando la salud de todos y todas. Entonces, algo que se ve muy macro, luego al final sí afecta a lo micro, que es al final la población más vulnerable, la población más desfavorecida. Pienso que como país, y ahí nuevamente retomo las palabras de Miguel Ángel, es cómo como gobierno, como instituciones, como sociedad civil, podemos apoyar a las familias a que reconstruyan su forma de mantenimiento económico, ¿verdad? Y realmente puedan generar estas iniciativas que pueden generar ingresos a las familias, pero a la vez de una forma ambientalmente sostenible. Muchas gracias, Carolina. Creo que
Ahí agregamos el elemento verde que es importante, sostenible de la economía, de los cambios en la agricultura, los cambios en cómo producimos, la idea cíclica del uso de recursos. Aquí nos hace falta nuestro colega Tomás Regalado, que habíamos invitado para que dé la visión de la empresa privada, pero creo que muchas cosas se están haciendo también en El Salvador sobre este tema y les agradezco mucho y yo creería que podemos avanzar a la última pregunta, ¿no? Que toma obviamente un tema que da el marco tanto para el bienestar como para la economía, ¿no? ¿Qué es la paz social? ¿Qué es la cohesión de la sociedad? ¿Qué es que exista una sociedad que facilita la participación, una sociedad que facilita que uno puede buscar la justicia, el acceso a la justicia, una sociedad en que puedo exigir lo que me corresponde, donde hay derechos humanos implementados, hay un esfuerzo por los derechos humanos, donde hay una cultura de diálogo, ¿no? Muy importante, que no suponemos lo que el otro piensa, sino que lo escuchamos y tratamos de concertar de lo que necesitamos hacer como sociedad, ¿no? No puede ser una imposición, tiene que ser un ambiente muy democrático que estamos buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué acciones pueden ser claves para lograr mayores avances en la materia de seguridad, convivencia pacífica y superación de la desigualdad social. Es decir, en esta amplitud, ¿no? Porque obviamente no es solamente el tema de seguridad, no es solamente el tema de cohesión, sino son varios factores que vienen en conjunto. Entonces me gustaría un poco saber qué piensan, ¿no? Cómo crear ese marco para bienestar y una economía que les sirve de una forma sostenible y innovadora, ¿no? Ya estamos acostumbrados. No te tiene razón, sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, que quizá, como he terminado yo las otras dos, Sí. yo creo que este objetivo se podría conseguir muy bien si los dos anteriores se han alcanzado. Si hay bienestar social, si hay inclusión, si hay crecimiento económico sostenible, inclusivo, que respeta el medio ambiente. Donde hay miseria, donde hay necesidades, no hay paz social, no puede haberla. Si hay oportunidades económicas, si hay un buen gobierno que garantice el respeto a la democracia, a Estado de Derecho, derechos humanos, esa es la base primordial. A partir de ahí, yo creo que, de nuevo, es una decisión colectiva, es un contrato social, es posible que haya pueblos, gente que prefiere pues, vivir con más incertidumbre, con más riesgos y, por lo tanto, puede ser más susceptible de caer en la pobreza o de tener problemas de salud que no pueda resolver porque no hay un sistema de salud público. Esa es una opción. Y el contrato social tiene que definir exactamente hasta dónde quiere llegar el pueblo a la hora de socializar los riesgos, de contribuir a un sistema fiscal público, progresivo y justo. Y habrá ocasiones en las que, bueno, no todos tenemos la misma idea de lo que es la paz social y de lo que es deseable. Habrá quizá gente de la clase súper rica que se encuentre perfectamente en una situación en la que los más pobres pues, viven en su mundo y no les molestan. Obviamente no es una situación deseable desde un punto de vista abstracto, pero son situaciones que existen y se han mantenido en el tiempo durante muchos años y son fuerzas que cuesta mucho cambiar. Y al final,
yo insisto también en la idea de los liderazgos. Yo creo que a lo largo de la historia se ha demostrado que las situaciones críticas pueden ir hacia un lado o hacia el otro en función de quién esté en la mesa discutiendo, y eso es muy importante. Eso es mucho también cuestión del azar, y eso no se puede controlar, pero hay otras cosas que sí se pueden controlar, y es el tratar de garantizar digamos, una participación política de todo el mundo de forma sin polarizaciones, fomentando el diálogo, generando discusión, consenso. Por ejemplo, mi modesta experiencia en Bruselas, en la Unión Europea, en discusiones en las que 27 Estados miembros se sientan a la mesa para discutir cuestiones de las más minuciosas hasta las más abstractas, y que al final se van a consagrar en regulaciones que son leyes y que afectan a 300, 400 millones de personas, es asombroso, parece que nunca se va a llegar a una conclusión, y cuando se llega a la conclusión, que siempre se llega, es muy emocionante, porque dices, wow, o sea, somos capaces de ponernos de acuerdo 27 Estados miembros diferentes. En la Asamblea de Naciones Unidas pues es otra dimensión también, pero al final, bajando de la escala, es como en un municipio, cuando los concejales, las concejalas se sientan a discutir, al final cada uno tiene sus intereses, y parece también poco probable que se llegue a un acuerdo, y se debe llegar, se debe forzar a que se llegue. En los municipios, en los departamentos, y por supuesto en la Asamblea, que es donde tiene que haber una discusión política plural e inclusiva, de una forma un poco abstracta, quizá. Eso era muy importante, pero debo pedir que las demás contribuciones sean más cortas. Lo siento, lo siento. En el interés del tiempo. Sí. Bueno, yo sumo, ¿verdad? Creo que la paz social se logra cuando respetamos los derechos de los demás, ¿verdad? Si yo respeto el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, ahí vamos construyendo paz social, ¿verdad? Pero también tengo que decir que la paz comienza en la familia. Yo creo que si queremos construir paz, tenemos también que mostrarle a la familia el valor de ser un entorno de protección y de ser un entorno de una convivencia sana, ¿verdad? Si nosotros desde la familia empezamos a romper los estereotipos de desigualdad, si empezamos a romper desde la familia la agresión, ahí estamos rompiendo realmente este círculo de violencia. Nosotros tenemos que empezar a enseñar en la familia que somos iguales, tenemos que empezar a enseñar respeto hacia los demás, y así se va a generar una convivencia pacífica dentro de la familia, en la comunidad. Vamos a tener niñas, niños empoderados, niños con un concepto claro de paz y sana convivencia, rodeado de este marco nacional que ya muy bien planteaba Miguel Ángel, de derechos. Si nosotros tenemos un marco nacional de derechos, de cumplimiento, que como país, que como nación vivimos bajo esas reglas, y una familia realmente sana, protegiendo a sus niños y niñas, pues me parece que podría ser una fórmula que nos ayudara a avanzar. Excelente. Creo que el doctor quiere cerrar, así que voy a tomar la palabra ya. Decimos seguridad, convivencia pacífica y superación de la desigualdad. Sin duda, desde la perspectiva en la que nos encontremos, vamos a tener una orientación probablemente diferente. Ya lo decía Miguel Ángel, podrán unos considerarlo de una u otra manera, pero lo que sí es seguro que en estos elementos hay un factor en común, que es la parte, insisto, del desarrollo. Y el desarrollo desde la perspectiva, valga la redundancia, del desarrollo humano implica que todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, el espacio en que vivamos, etcétera, tengamos esa capacidad y esos derechos de poder ejercer nuestras oportunidades, desarrollarnos en la edad en la que tengamos, seamos en nuestra niñez, nuestra juventud, incluso las personas adultas mayores, que tampoco debemos de dejar atrás. Entonces creo que estos tres elementos, poniéndolos sobre la mesa y teniendo esa perspectiva de un desarrollo humano en el que implique, por supuesto, la participación ciudadana, que es jugar ese rol tan importante en la sociedad, de acuerdo al plano en que nos encontremos. Por ejemplo, cuando somos estudiantes, también tener ese plus de poder mostrar más allá de cómo vemos las cosas, también significa mucho.
En ese sentido, quiero hacer mucho énfasis en que sin duda hay muchas oportunidades y estamos, como decía en la primera intervención, a un momento de ver qué tenemos que seguir mejorando, qué avances hemos alcanzado, cuáles son las estrategias innovadoras que se están haciendo y que al mismo tiempo significa el hecho que como sociedad podamos dar esa implementación de manera más oportuna y al mismo tiempo constructivista para que podamos visualizar un mejor país. Muy bien. Bueno, todas las sociedades son duales. Es decir, no hay ninguna sociedad, digamos, que sea uniforme. Y uno puede encontrar la dualidad, ricos, pobres, por etnia, hombre, mujer, es decir. Pero lo que hay que buscar es que estas sociedades no sean contradictorias. Ese es el elemento fundamental, es decir, que la dualidad no se convierta en el problema, sino que en la oportunidad de la no contradicción. Y eso lo que requiere básicamente es un clima de convivencia, paz, seguridad, respeto de la ley, no revanchismo, porque eso es un elemento importante, es decir, me hiciste esto, pero yo mañana me las desquito. Con eso, como decían, ojo por ojo, si a eso vamos, nos vamos a quedar todos ciegos. Y eso no puede ser. No podemos estar en la lógica esta de revanchismo, sino que buscar la convivencia y la paz social, con respeto a la ley, en todos estos aspectos. Eso es, para mí, indispensable de la sociedad que queremos a futuro. Y sobre todo esto que hemos estado hablando, de cómo ir logrando reducir inequidades y aspectos de ese tipo, el premio Nobel de este año, a quienes se lo dieron, nos puede dar muchas luces. Nos dicen, miren, no es cierto que subir los salarios ocasiona reducción de empleo, menor dinamismo económico. Eso no es cierto. Al contrario, es decir, eso genera una redistribución positiva del ingreso que da más mercado, es decir, hay tabúes que los debemos de ir superando, y ese tipo de creencia de que eso es malo. ¿Y por qué? Porque a mí se me ocurre que es malo y sin ninguna evidencia, cuando ya tenemos, yo les digo, miren, el premio Nobel de Economía de este año nos da luces, y afortunadamente los últimos premios Nobel, o varios de los premios Nobel, nos dicen, miren, cambiemos la perspectiva de la economía. Ya no estamos en el año 70 que nos dijo, miren, el neoliberalismo es la solución. Hemos pasado 30 años con neoliberalismo, no es solución. No es al contrario, se han agravado los problemas. Como lo decía Miguel Ángel, miren, necesitamos un Estado fuerte, y el mercado no es la solución, aunque forma parte de la solución. Uno no puede negar que el mercado sea importante en este ámbito, pero un mercado con conciencia, un mercado que no sea extractor, sino que sea redistribuidor de beneficios. Esos son elementos fundamentales, y a todo esto nos lleva, miren, a tener estados fuertes. Fuertes no significa estados grandes, sino que estados que tengan capacidad de el imperio de la ley, de hacer que las cosas funcionen de acuerdo a las reglas, al contrato social que se tiene. Y si estamos hablando de un contrato social, es que efectivamente la sociedad esté de acuerdo con esos elementos, y no imposiciones, porque eso nos lleva de nuevo a regresar a un problema de que ya no respeto, revanchismo y otras cosas no positivas con la finalidad de ir avanzando para ir solucionando los problemas de dualidad que tenemos, y hay que convivir con la dualidad, y que tiene que ser, por lo tanto, una dualidad que no nos lleve a contradicciones, y por el contrario, de poder avanzar en armonía, saber convivir con todos estos aspectos. Y si logramos eso, vamos a lograr bastante.
Otras sociedades han avanzado en ese ámbito. Y muchos tabúes, como lo digo, se van rompiendo. La Unión Europea, ¿cuántos países son ya? 27. 27. Éramos más. Sí. Es lo más, es lo más aparentemente contradictorio que hay. Pues, los idiomas, la raza, la población, tiene de todo. Y aquí, que no tenemos ese nivel, nos cuesta ponernos de acuerdo, como que pareciera que también esos aspectos traen sus positividades para ir solventando dificultades. Es decir, hay experiencias que las debemos de saber aprovechar para poder salir adelante y no creer que lo pasado es bueno y vamos a mejorarlo. No, no, no. Tenemos que tener visión de futuro. Y si no tenemos visión de futuro de cómo ir solucionando esto, no vamos a quitarnos las telarañas que tenemos enfrente que nos impiden ver las potencialidades que como sociedad tenemos. Yo creo que eso fue una excelente palabra final al tema que hemos tratado último, porque realmente fuimos desde las condiciones macroeconómicas, ¿no? Cómo se supera la pobreza, y su contexto con la paz, del microcosmos de la familia, de la comunidad, ¿no? Las ideas muy, muy importantes sobre cómo podemos lograr una nueva forma de convivencia en el mundo del trabajo, en el mundo de la convivencia social. Todo lo que hemos hablado en principio nos une para decir que sí, necesitamos un nuevo pacto social. Si queremos hacer las cosas diferentes, y creo que allí estamos todos coincidiendo, no podemos hacer lo mismo, sino tenemos que repensar. Y eso también es un pacto social con la gente, porque no es suficiente que lo hagamos nosotros en nuestra burbuja, ¿no? Sino debe ser algo que es entendido a nivel de todos los sectores. Y ahí creo que tengo una excelente pregunta de nuestra audiencia en lo virtual. Y pregunta, no sé quién, pero excelente pregunta. ¿Cómo verían los panelistas la construcción de un pacto social en El Salvador que le permita impulsar una visión común? ¿Quiénes deberían participar? Porque si quiero, se las paso para... ¿no? ¿Quién quiere responder esto? Bueno, podemos romper las reglas de quién empieza. Yo creo que hay una frase, un lema que está en el marco de cooperación que no da luces al respecto, que dice no dejar a nadie atrás. Es decir, esto tiene que ser inclusivo y no tiene que ser de cúpulas, sino que la sociedad debe involucrarse en este aspecto, porque si nos va bien, nos va a ir bien a todos, y si nos va mal, nos va a ir mal a todos. Entonces debemos de generar estos mecanismos de participación para no dejar a nadie atrás. Y en El Salvador somos pequeños, pero debemos de pensar también regionalmente. Voy a dar un dato que a veces mucha gente no lo cree. El principal socio comercial de las exportaciones de El Salvador se llama Centroamérica, no es Estados Unidos. Nosotros a Centroamérica estamos exportando el 44% del total, a Estados Unidos el 41%. Si nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo no están en otro lado, nada más que miremos al lado, miremos a nuestros vecinos, hagamos cosas en común, no estemos tampoco peleándonos entre nosotros. La Unión Europea avanzó más
Y comenzó después de Centroamérica. Nosotros el proceso de integración lo comenzamos en los años 50. Y ellos retomaron cosas de lo que habíamos avanzado, ya nos dejaron atrás. Aquí ni tan siquiera seguimos teniendo fronteras, seguimos teniendo nacionalidades, seguimos teniendo monedas distintas. No hay ni tan siquiera la unión aduanera que tiene ratos de estarse planteando entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Costa Rica y Nicaragua no están en esa consonancia. No podemos seguir así. También debemos de ver esto de manera regional y de buscar conjuntamente cómo superar todos estos elementos, y eso va dentro de la confianza, la coordinación y de respetar el marco que tenemos. Fortalezcamos el SICA. Si ni tan siquiera se puede poner de acuerdo para el secretario general del SICA, ni tan siquiera eso, vamos complicados, algo que no debería de generar demasiado problemas, dificultad. Tenemos mucho que hacer también en términos regionales e internamente también. Exacto. Quizás de los demás, una frase para terminar el conversatorio y para responder la pregunta. ¿Qué es la frase clave que le ocurriría si lee la pregunta? Es que realmente yo al leerla, cuando me preguntan quiénes deben de participar, para mí la respuesta es todos y todas. No hay más, ¿verdad? Lo que tenemos que cuidar es incluir al que parece no ser escuchado y escuchada. Ese es el punto. Tenemos que participar todos, teniendo en mente que niños y niñas, que los sectores que están más alejados participen. Y no solamente que participen, sino que realmente tengan la capacidad de cambiar las decisiones de país. Realmente darles poder. Exactamente, o sea, no solamente es, sí, lo veo participando en una mesa, sino es realmente tomar en cuenta sus voces para impactar en decisiones. Si las decisiones del país empiezan a tomarse como un punto de referencia de todos los actores que parecen excluidos, creo que entonces vamos a ir construyendo un pacto social. Perfecto. Miguel Ángel. Yo diría que todos estamos de acuerdo en que son el pueblo, todas, el pueblo es quien tiene que tomar esas decisiones. Ahora, la discusión es cómo, yo creo. Y yo creo que un sistema que funciona mal, pero es el mejor de los que funcionan mal, es la democracia. Y la democracia es muy complicada y es muy sofisticada. Y no significa única y exclusivamente ir a votar cada 3, 4 o 5 años, porque los votos son decisiones impulsivas o no, pero son decisiones de un instante y no pueden condicionar ese pacto social. El dar la representación del pueblo a los políticos no se manifiesta únicamente en ese voto, se manifiesta en un trabajo cotidiano de discusión, de participación política, de reflexión conjunta, de separación de poderes. Las instituciones, la separación de poderes que garantiza la democracia es esencial. El que haya contrapoderes, el que haya los checks and balances, si no, no es una democracia. Y la democracia, hasta ahora, es el mejor de los sistemas que tenemos para garantizar la participación social. Yo retomo lo que decía el secretario de no dejar a nadie atrás, que es este eslogan, que se tiene este lema, ¿verdad? Y sumando lo que dice Miguel del cómo, también el cuándo. Creo que es importante que en esta inclusión de todas las personas es importante el cuándo, es decir, de que en qué momento vamos a verse partícipes. Lo hicimos en el ejercicio para el mecanismo de la construcción del Acuerdo Marco de Cooperación con Naciones Unidas, en el que incluso parte de esta participación fue población con capacidades especiales a las que se escuchó, se les tomó en cuenta sus opiniones, porque también es importante el cuándo yo también voy a aportar a esta transformación, porque de una u otra manera vamos poniendo esos pequeños bloques para la construcción de este país. Entonces creo que es importante considerar también el cuándo, qué momento puedo darlo, inclusive también escuchar a nuestra niñez, porque por supuesto que son parte de esta transformación. Mire, excelente. Yo creo que con esa pregunta excelente hemos culminado el conversatorio. Quiero realmente agradecerles muchísimo por sus aportes. Creo que fue un conversatorio muy interesante que proporcionó la visión común que tenemos los diferentes actores, ¿no? Naciones Unidas, Unión Europea, sociedad civil,
un órgano del Estado como es el Consejo de Desarrollo, que tiene tareas específicas en esa área, y Ministerio de Relaciones Exteriores, la sección de cooperación. Como dije, nos faltaba nuestro sector privado, que creo que hubiese sido muy adecuado en añadir, pero realmente creo que fue muy fructífero y nos confirma que las conversaciones, los diálogos son buenos. Y con eso quiero decir gracias a nuestra audiencia virtual, gracias a los panelistas, gracias a los colegas que nos ayudaron en la técnica y los colegas que prepararon eso con tan buen espíritu. Gracias. Muchas gracias.